Stephanie Michelle Aguilar Sánchez y soy estudiante de la Ingeniería en Gestión Empresarial y les vengo a hablar hoy de la evolución de la línea del tiempo, de la tabla periódica. Introducción. La tabla periódica es uno de los mayores esfuerzos por clasificar las propiedades de los elementos químicos y, en consecuencia, las propiedades de las sustancias con que se componen. Detrás de su creación se encuentra el minucioso y organizado trabajo de varios científicos. Conoceremos un poco más del cómo fueron estos personajes aportando a través de su conocimiento y tras varios años de estudio el descubrimiento de los elementos químicos que la conforman. Empieza en 1669, cuando Brand descubre el primer elemento químico, que viene siendo el fósforo, al cual llamó fuego frío. De ahí, en 1789, Lavoisier clasificó los 33 elementos conocidos en su tiempo en no metales formados de ácidos y en metales formadores de sales. En 1803, Dalton propuso un sistema de símbolos que representan las características de los elementos. De ahí, en 1812, Jacob Berzelius descubrió algunos elementos como el selenio y torio. Consiguió aislar silicio, circonio y titanio. En 1817, Dobereiner hizo grandes aportaciones al estudiar el peso atómico del estroncio, bario y calcio. En 1829, Dobereiner observó que ciertas agrupaciones de tres elementos presentaban propiedades muy parecidas y las denominó triadas. En 1862, Charcot propuso la clasificación de los elementos en forma de elipse, tornillo telúrico. Estaban ordenados según su peso atómico y creciente, expresados en números enteros. Fue el primer investigador en darse cuenta de las propiedades de los elementos eran en función de su peso atómico. En 1864, Newlands, precursor de la elaboración del sistema periódico de los elementos, estableció la ley de recurrencia, que condujo a establecer la llamada ley de octavas. En 1869, Dmitri Mendeleev realizó las propuestas de la organización de los elementos conocidos en la época, mediante el acomodo por masa atómica, creciente, del más pequeño al más grande. Julius Meyer realizó un ordenamiento, pero basándose en las propiedades físicas de los átomos, más precisamente los volúmenes atómicos. Y fue igual en 1869. En 1871, Dmitri Mendeleev y Julius Meyer propusieron una nueva tabla compuesta por 7 filas, o periodos, y 8 columnas. Al conjunto de elementos lo llamó familia. Los agrupó por tener propiedades semejantes. A diferencia de la tabla de Newlands, esta no consta de periodos, con un número fijo de elementos. En 1895, William Ramsay, colaborando con Lord Rayleigh, descubrió un nuevo elemento gaseoso, el argón, que resultó ser químicamente inerte. En 1898, William Ramsay sugiere que el argón se coloca entre el cloro y el potasio, en una familia con el helio. William predice con precisión el futuro descubrimiento del neón y sus propiedades. En 1905 ya se conocían 84 elementos. Henry Moseley, en base a las organizaciones planteadas por Mendeleev, propone en 1914 organizar los elementos en base a números atómicos. En 1936 se descubre el primer elemento artificial, el tecnecio, mediante el método de Fermi, bombardear un átomo con neutrones acelerados con un ciclotrón. En 1944, Glenn Seaborg fue codescubridor de numerosos elementos transuránicos, desde el plutonio al fermio, que están incluidos en el grupo de los actínidos. Este grupo terminaba con el elemento 103, que era el laurencio. Elemento de número atómico 106 se le asignó el nombre de él, Seaborgio. En 1952, el científico costarricense Gil Chaverri presentó una nueva versión basada en la estructura electrónica de los elementos, la cual permite ubicar las series de lantánidos y actínidos en una secuencia lógica de acuerdo con su número atómico. En 1965, los rusos y los americanos compiten para sintetizar los elementos hasta el 106. Se descubren nuevos elementos gracias a la técnica de fusión en frío. En 1988,
Se puso al uso el nuevo sistema de nomenclatura IUPAC. En 1997 se nombran los siguientes elementos: el 104, el 105, 106, 108 y 109, que son Rutherfordium, Rubidium, Seaborgium, Brorium, Hassium y Meinerium. En el 2006, Yuri Organesian estuvo implicado en el descubrimiento de los últimos 6 elementos pesados. El organesón, el último gas noble, fue descubierto por su grupo de investigación. En 2011, la última actualización de la tabla periódica se había realizado con la edición de los elementos, que fueron nombrados en honor a los laboratorios donde fueron sintetizados, como fueron el Flerovium y Livermorium. En el 2015, un grupo de la tabla periódica es una columna vertical de la misma. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene de hecho de los elementos de un mismo grupo. Poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. En el 2016, los números atómicos 113, 115, 117 y 18 son ocupados por 4 elementos químicos superpesados encontrados por científicos en Japón, Rusia y Estados Unidos y reconocidos por la Unión Internacional de Química Pura Aplicada, organización que rige la nomenclatura química y IUPAC. En el 2021, hoy, la tabla periódica moderna, actualmente la tabla periódica moderna, se encuentra organizada en orden ascendente, de acuerdo a sus números atómicos. Según las fuentes al respecto, esta disposición definitiva fue implementada en el año 1952 gracias al trabajo del científico costarricense Gil Chaverri. En conclusión, la tabla periódica se creó para organizar los elementos existentes hasta el momento en forma ordenada, en base a sus características similares a otros. Se conoce que existen 5 características de los elementos, los cuales son elementos metales, los no metales, metales de transición, metaloides y los gases nobles o inherentes. Los de mayor abundancia son los elementos metálicos, los cuales gobiernan casi toda la tabla periódica. Está organizada en 18 grupos y 7 periodos. Cada grupo está determinado por el elemento que lo representa. Los periodos están organizados por sus propiedades químicas semejantes. Muchas gracias.